Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Bienvenidos a este espacio de aprendizaje y un nuevo encuentro con nuestras panelistas invitadas, coordinadoras de formación y asesorías pedagógicas de la editorial SM, Sandra Torres y Catherine Cruz. Bienvenidas, buenas tardes, ¿cómo están? Hola André, buenas tardes. Muchas gracias Muy buenas por la tardes, muy bien. presentación. Muchas gracias por estar aquí también con nosotros y pues a todos los asistentes, gracias por estar aquí, por acompañarnos. Vamos a tener un rato y una tarde como muy agradable, como de muchas ideas y de muchos conceptos muy interesantes para que se lleven ustedes a cada uno de sus colegios. Así es. Muy buenas tardes para todos, para todas. Estamos acá también pues muy contentas de iniciar estos ciclos de formación que vamos a tener ya para este último trimestre del año. Y pues los saludamos gratamente. Vamos a desactivar nuestras cámaras porque pues queremos tener una mejor eficiencia de la videollamada y pues estamos allí hablando. Así es, Kate. Bueno, antes de comenzar, mientras ustedes van apagando sus camaritas, les comentamos a nuestros asistentes que ustedes van a tener a su mano derecha un panel de control donde encuentran una sección llamada preguntas o el chat. Si llegan a tener alguna inquietud o quieren realizar alguna participación de acuerdo a lo que nuestras panelistas nos van indicando, ahí es donde podemos escribir. También vamos a tener una manito que nos va a permitir levantarla en el momento de que queramos intervenir de manera con el audio. Entonces, para que nuestras panelistas nos puedan activar el micrófono y podamos hacer la intervención. Tengamos presente algo y es que este espacio, como bien lo mencionaba Kate, es un encuentro que se llama ciclo de formación. Como su nombre lo indica, vamos a estar los siguientes martes en un ciclo de formación que tiene como tal todo lo que es aprendizaje basado en competencias. Es importante que para obtener la certificación por parte de SM debemos asistir a los 3 webinars que son martes 13, martes 20 y martes 27. Si nosotros solamente asistimos a uno o a dos, no vamos a poder obtener la certificación porque debemos haber asistido al 100% de todas las actividades que corresponden a este ciclo de aprendizaje basado en competencias. Bueno, chicas, pues no siendo más, entonces podemos iniciar. Muchísimas gracias, André. Y justamente pues para aclarar con las personas que están aquí acompañándonos el día de hoy, pues este primer ciclo de formación es acerca de el aprendizaje basado en competencias. Vamos a trabajar 3 elementos. El primero, el que vamos a ver hoy, es una fundamentación con respecto a la planificación, ¿verdad? Del aprendizaje basado en competencias. El siguiente martes vamos a estar trabajando fuertemente el diseño y la implementación de este aprendizaje para que también el 27 estemos finalizando con elementos sobre la evaluación del aprendizaje basado en competencias. Así que les damos la bienvenida a este gran espacio y pues hoy vamos a abordar esta sección, como le decía Andrea, vamos a estar acompañándolos durante todo el ciclo, Sandra Torres y Catherine Cruz, quien les habla acá el día de hoy. Pero bueno, Sandrita, ¿qué esperamos lograr hoy por lo menos en este espacio? Claro que sí, mi Kate. Entonces, vamos a tener 3 espacios, tal como Kate lo acaba de indicar, diferentes en todo lo que tiene que ver este ciclo de formación, pero nuestros objetivos para el día de hoy, que son muy puntuales, tienen que ver con fundamentar el diseño y la planificación que es muy importante dentro de todo este proceso de organización y de empezar a mirar qué adecuaciones y cambios hay que hacer y adaptaciones a todo lo que tenemos en el sistema que manejamos en este momento y a través del enfoque por competencias, que va a ser como la parte más que vamos a darle más rigurosidad. Y revisar el ejercicio de identificación de las competencias transversales y específicas de cada una de las áreas, aunque digamos que en esta parte vamos a hacer un bosquejo general el día de hoy y ya llegaremos a enfatizar mucho más en esto en la siguiente sesión. Así es, Sandrita. Y en ese sentido queremos hacerle esta pregunta a los profes que ya están conectados. Acá tenemos 78 personas conectadas. Bienvenidas a todas.
¿Cuál es el reto al momento de enseñar por competencias, Sandra? Acá nosotros estamos viendo en el banner inferior que hay unos elementos específicos que atribuyen de pronto el aprendizaje basado en competencias, pero ¿qué es lo que implica la enseñanza? Quisiéramos escucharlos, quisiéramos que las personas que quieran participar puedan alzar la mano. En estos momentos todos tienen su micrófono activado, entonces la persona que quiera participar alza su manito y le vamos a ir dando la palabra. Igual les recordemos a todos que si de pronto tienen inconvenientes con el micrófono o no quieren participar así como de manera oral, también está la sección de preguntas que mi compañera Andrea va a estar súper pendiente de los aportes que ustedes quieran hacer a través de ese espacio, que es como el chat que vamos a manejar el día de hoy. Así es. Bueno, ya están participando aquí en el chat. Andre, ¿qué nos hemos encontrado allí? Así es, mi Kate. Bueno, tenemos una participación de la profe Rosa Elena Montoya y dice desarrollar habilidades, interdisciplinar saberes y ser competitivos. Vale, muy bien. Eso aterrizado al aula, ¿cierto? Cuando nosotros vamos a hablar de la enseñanza particularmente, ¿cuál es el reto en específico? La profe acá, Rosalena, nos habla mucho del desarrollo de habilidades, ¿cierto? Interdisciplinar saberes, como poder hacer esas asociaciones entre los conocimientos para ser competitivos. ¿Qué más nos dicen por ahí, Andre? Tenemos también la participación del profe Iván Mauricio Camacho, dice enseñar para vivir en una sociedad. La profe Andrea de Los Ángeles Escobar nos dice, el reto es poder lograr en los estudiantes que actúen en contexto, aplicando sus saberes. El profe José Arturo Laya dice, capacidades para la vida. Steffi Marín dice, adaptar temáticas de acuerdo a los diferentes estilos de aprendizaje. La profe Norma dice, el reto es tener en cuenta el contexto, habilidades básicas de lectoescritura y matemáticas. Y la profe Yesenia nos está saludando desde Ecuador. Hay un profe, Kate y Sandra, que se llama Rodrigo Londoño, tiene la manito levantada. No sé si el profe Rodrigo quisiera hablar. Ya tienes tu micrófono activado. Te escuchamos, profe Rodrigo. Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo creo que el reto principal es aterrizar los contenidos escritos, acondicionarlas al aula de clase y crear pensamiento crítico en los estudiantes para que tengan una herramienta básica de análisis y que no sea solamente por tener un puntaje alto en algún tipo de examen, sino que verdaderamente sirva ese conocimiento en su construcción de vida. Gracias. Muchísimas gracias, profe. Creo que están participando muy activamente muchos de los profes que están acá conectados y creemos que, bueno, estamos encontrando aquí unos grandes retos que tienen mucho que ver con lo que significa vivir en sociedad, con lo que significa desempeñarnos en cualquier lugar, en cualquier momento. Y ahorita el profe que acabó de participar tocó algo muy específico y es cómo aterrizar esos contenidos. Bueno, resulta que el reto al momento de enseñar por competencias, creeríamos nosotros acá, de pronto Andrea y Sandra pueden complementar ahorita un poco esta opinión y este argumento, y es que nosotros seguimos partiendo un poco de los contenidos, de revisar esos contenidos y a veces dejamos un poco de lado elementos que tienen que ver con el desarrollo de esas habilidades. Justamente por eso se vuelve tan se nos vuelve un reto, ¿cierto? Y es cómo conjugar todos esos conocimientos que sí tienen que y pueden partir de esos contenidos, cómo asociarlos a las habilidades y cómo también implementar o diseñar estrategias que le permitan a los estudiantes desarrollar actitudes frente a eso, ¿cierto? A cualquier aprendizaje que los estudiantes puedan ir obteniendo a lo largo de su vida. Entonces, vamos a ir adelantando. Ahí Andrea nos va a poder ir dando la intervención de todos los profes que están escribiendo porque hemos visto muchísimas intervenciones, pero pues vamos a ir adelantando un poquito
el tema de el día de hoy. Y en este caso, queremos adelantar la parte que tiene que ver con el concepto de planificación curricular, porque para hablar de la fundamentación del aprendizaje basado en competencias es importante la planificación, Sandrita. Claro que sí, Kate, tiene que ver mucho con toda la parte de la organización. Entonces, digamos que no podemos en ese momento lanzarnos inmediatamente a todo lo que tiene que ver con la educación por competencias si primero no ha habido una planificación, y tiene que ver mucho con lo que tú acabas de decir y lo que dijiste anteriormente y parte de lo que el profe estaba opinando. Entonces, tenemos un modelo, digamos que de escuela que muchas veces se centra mucho en la parte de los contenidos y se nos olvida crear ese vínculo directo con todo lo que tiene que ver con la habilidad, con las competencias como tal, que son lo que nos interesa que nuestros estudiantes tengan y puedan desarrollar para que más adelante se puedan desenvolver en la vida. Entonces, digamos que es muy importante partir desde todo lo que tiene que ver con la organización, revisar un poco lo que estamos haciendo en este momento, digamos que tener en cuenta todas las actividades que se involucran dentro de este proceso que se va a llevar a cabo, buscando pues los 3 objetivos que tenemos aquí, que son los resultados que se hayan determinado con anterioridad, esos objetivos que se estén buscando desde antes, partiendo de las necesidades también. Entonces tiene que haber un proceso de planificación porque tenemos que tener en cuenta las necesidades que tiene la institución, las necesidades que tienen nuestros estudiantes, que no son las mismas de acuerdo al contexto en el que nos desenvolvamos. Muchas veces pensaríamos que puede haber un modelo único que pues se puede adaptar, pero realmente tiene que ser un proceso muy detallado de acuerdo a las necesidades y a las características que tengamos dentro de nuestra institución. Y pues esto no deja de lado seguramente la tercera parte, que es a los medios disponibles. ¿Cuáles son esos medios con los que contamos para lograr cumplir esos objetivos y para lograr como darle respuesta a esas necesidades que tenga la institución y que tengan nuestros estudiantes? Y es por eso que la planificación pues resulta aquí vital para que realmente partamos de un contexto real y no nos vayamos pues digamos que de una manera idealizada a aplicar algo que no podamos de pronto realizar en medio de las características que tengamos en cada una de las instituciones. Entonces la planificación pues es un paso muy importante para empezar o para ir como abriendo la brecha hacia esa educación por competencias. Muy bien. ¿Y en qué consiste la planificación, Sandrita? La planificación es un tema muy importante por lo que acabas de hablar, pero ¿qué es como tal la planificación curricular? Entonces, para esa planificación, Kate, y para todos nuestros asistentes, es determinar ese a dónde ir, a dónde queremos llegar como institución, cuál es ese objetivo que nos estamos planteando a partir de esa educación por competencias. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos nosotros planteados también para que nuestros estudiantes cumplan una vez hayan pasado por nuestra institución educativa? Entonces, ¿a dónde ir? Es la pregunta más importante que nos tenemos que hacer a partir de todo el proceso que estemos llevando, y también pues los requisitos que necesitamos para llegar a ese punto de una manera eficiente y eficaz. Entonces, el plantear la meta tiene que ser como ese primer paso a dónde queremos llegar, tiene que ver con la planificación de cuál es la meta, el objetivo, pero después devolvernos un poco también para plantear esa ruta y esos pasos pequeños que nos van a ayudar a ir encaminando de la manera más eficiente posible a nuestros estudiantes y a nuestra institución a que consiga esa meta que nos hemos planteado. Entonces, en esa medida, pues digamos que tiene que ser una acción que hagamos de manera consistente, que la hagamos con perseverancia, que sea o algo que esté muy planificado y que se adapte a cada uno de los ángulos de nuestra institución. Muchas veces también sentimos o llegamos a tener la necesidad de crear un cambio y lo creamos muchas veces en el papel, de pronto en el currículo, en muchas otras cosas, pero al aterrizarlo en el aula, que digamos que es en el momento en el que realmente se materializan todos los proyectos que tengamos, hay algún quiebre allí. Entonces tiene que ser algo muy consistente, que tenga como el conjunto de todos los pasos a seguir y que nos lleve y nos dirija toda la ruta a ese objetivo final que tenemos. Entonces, estos procedimientos, pues obviamente tienen que ser como para tener una mayor racionalidad, una organización en todas las acciones y en todas las actividades que se estén organizando, que se estén pensando para llegar en esta ruta y para cumplir este objetivo.
Y teniendo en cuenta, volvemos a decirlo, que como lo dijimos anteriormente, la limitación de los medios. Entonces, tampoco irnos muy allá si no tenemos los medios necesarios, hay que buscar qué podemos hacer con esos medios y cómo esos medios pueden facilitarnos el cumplir nuestros objetivos que nos estamos planteando en esa planificación. Muy bien. Es decir, que el enfoque educativo por competencias tiene elementos muy importantes que tienen que centrarse en la práctica, ¿verdad, Sandri? Acá vemos un descriptor, ¿cierto? Donde hablamos de que el enfoque educativo por competencias es un proceso y dentro de ese proceso nosotros debemos lograr que los estudiantes lleguen a transferir los conocimientos a sus contextos inmediatos y a la vida misma. Por eso decimos como, bueno, porque de pronto no logran trasladar los aprendizajes. Bueno, pues en el elemento de la transferencia del conocimiento a la vida cotidiana, en las prácticas, es donde los estudiantes lo van a lograr. Justamente por eso, el enfoque educativo por competencias se centra en la práctica, en la implementación de habilidades, en el desarrollo de destrezas y en la creación de experiencias de aprendizaje o experiencias en las cuales los estudiantes puedan desarrollar y tomar decisiones para su proyecto de vida. Esto significa que nosotros, cuando empezamos a trabajar el enfoque educativo por competencias, debemos ajustar el chip a tomar los contenidos que nosotros tenemos en nuestro plan de estudios, pero trasladarlos a experiencias de aprendizaje para que nuestros estudiantes logren encontrar cuáles son los puntos de referencia que les van a servir a ellos durante la vida, ¿cierto? Independientemente de las situaciones que se les presenten, cómo ellos utilizan todos esos conocimientos que están teniendo y los van a lograr implementar en su vida cotidiana. Muy bien. Para eso, nosotros traemos un ciclo, ¿cierto? Este es un ciclo didáctico que se propone por parte de SM, que está fundamentado también en otros elementos, pero este es uno de los ciclos que nosotros hemos propuesto para trabajar justamente durante todo lo que ha ocurrido durante el distanciamiento social. Este ciclo didáctico tiene elementos muy concretos que atienden el ciclo general de aprendizaje, antes de aprender, durante el aprendizaje y después del aprendizaje. Resulta que, pues acá nosotros podemos ver que tenemos un elemento de la reflexión inicial. En la reflexión inicial nosotros pues comenzamos a fundamentar elementos que llamen la atención de los estudiantes, activar los conocimientos. También utilizamos los conocimientos previos para poder ir aterrizando y dándole interés y contexto a lo que estamos enseñando, ¿cierto? Y hay luego de esto un elemento de apropiación, pero resulta que el elemento de apropiación y el elemento de transferencia están muy asociados. ¿Por qué? Porque el elemento de apropiación es el momento en el cual los estudiantes adquieren, ¿cierto? O trabajan conceptos a través de los contenidos que les damos y el elemento de transferencia es donde ellos los aplican. Por eso, este ciclo didáctico general implica que los estudiantes o que nosotros centremos las actividades de aprendizaje o las estrategias de aprendizaje para los estudiantes a través de la transferencia, que es la que vemos acá. En este ciclo, generalmente nosotros estamos viendo que tenemos la evaluación al final, ¿cierto? Pero también hay un círculo que se encuentra en el centro. ¿Por qué? Porque la evaluación es central, es un eje fundamental en la enseñanza y en el aprendizaje basado en competencias. ¿Por qué? Porque nosotros en cada uno de los momentos de esta secuencia que estamos trabajando, vamos a tener la posibilidad de evidenciar el aprendizaje de los estudiantes. Y esto es algo muy importante que vamos a tener que revisar en nuestras metodologías si queremos enseñar y si queremos trabajar las competencias. Y es que cada uno de los momentos del ciclo didáctico es susceptible de evaluarse. Y la evaluación es lo que nos permite verificar los desempeños que van teniendo nuestros estudiantes en cada uno de los momentos del aprendizaje. No sé si, Sandra, quieres de pronto complementar aquí con alguna. No, Kate, creo que está muy completa la información. Sin embargo, digamos que aclarar, reforzar un poco, porque ya lo dijiste, la parte de que la evaluación tiene que ser un proceso que realmente atraviese cada una de las fases
que se plantea este ciclo didáctico. La evaluación tiene que ser un proceso transversal y no nos referimos puntualmente a la evaluación en la que se califica o se da una valoración al estudiante por lo que ha hecho, sino que además pues hay como todo un proceso de revisar hasta dónde se han adquirido las competencias necesarias que deben tener los estudiantes para cada una de las actividades que vayan a realizar, para el propósito o ese objetivo que tengamos planteado, y no solamente la evaluación a partir de lo estudiante como tal, sino del proceso, cómo se está llevando a cabo, del rol docente, de cada uno de los componentes que se involucran allí, tienen que ser evaluados durante todo el proceso para que realmente haya una transformación a partir de todo lo que se va generando y los estudiantes pues vayan saliendo con ese proceso de unas competencias muy fuertes en cada una de las áreas, tal como lo hemos planteado desde el principio. Entonces, digamos que no es una evaluación solamente como la concibimos muchas veces para el estudiante puntualmente, sino es una evaluación realmente de todo el proceso. Así es. Entonces, Sandra, en el enfoque educativo por competencias, ¿cierto? ¿Qué preguntas, ¿cierto?, nos podemos hacer al momento de hacer el diseño o la implementación? Entonces, las preguntas que tenemos que tener muy en cuenta allí en ese enfoque educativo por competencias, entonces, tienen que ver con el qué enseñar, cómo enunciar el criterio y cómo evaluar, que digamos que parten mucho en base de lo que acabamos de mostrar, con base, perdón, en lo que acabamos de mostrar del diagrama que acabamos de explorar un poco, porque tiene que ver como con todas esas fases que se cumplen allí. Entonces, el qué enseñar es muy importante, un poco para no enfatizarnos solamente o enfocarnos solamente en la parte de los contenidos como tal puntualmente, ¿sí? Cómo enseñarlos como para que realmente sea una apropiación del estudiante, tal como decía allí, y haya una transferencia de ese conocimiento para un contexto real en el que ellos se muevan. ¿Cómo enunciar el criterio? El criterio de evaluación es muy importante, muchas veces lo saltamos o muchas veces incluso el estudiante no lo conoce, pero es muy importante que todas las personas que estén involucradas dentro del proceso formativo y el proceso de enseñanza-aprendizaje realmente conozcan ese criterio de evaluación, conozcan ese criterio que va a determinar si realmente se adquirió o si realmente hay un desarrollo de la competencia o todavía no lo hay. Y cómo evaluar también es fundamental, porque realmente si voy a hacer un quiz únicamente para mediar qué tanto aprendimos de los contenidos, pues qué tanto aporta eso realmente a saber si el estudiante tiene o no la competencia, o más bien si de pronto tiene una memoria excelente y logró captar los contenidos que yo le di y los recuerda puntualmente. Entonces, el cómo evaluar realmente es también muy importante porque nos da una visión general de cómo el estudiante está aplicando esos contenidos y realmente es competitivo a la hora de enfrentarse a una situación real. Entonces, ¿en qué términos se expresan todas estas preguntas que acabamos de revisar? Pues en conocimientos, en las habilidades, en las actitudes de los estudiantes, en resultados que sean demostrables. Los conocimientos, toda la parte conceptual, las habilidades, todo lo que ellos realmente sepan hacer con ese conocimiento que tienen, y también la parte actitudinal, que realmente refleja muchas veces qué tanto se ha aprendido y qué tanto hay de todos esos aspectos que queremos enseñar, que no son únicamente de la parte conceptual como tal, sino que van mucho más allá para esas habilidades realmente que necesitamos que los estudiantes adquieran, y muchas de ellas tienen que ver con toda la parte que tiene es socioemocional y de los valores y de las relaciones con los otros y todas estas habilidades que pues conocemos del siglo XXI, que son como tan importantes para que realmente nuestros estudiantes puedan tener en el futuro las capacidades y las habilidades que necesitan para enfrentarse como tal a la vida real. Así es. Por eso, nosotros hablamos de un proceso de la planificación que tiene 4 etapas concretas. Entonces, hablamos de una etapa de diagnóstico y por eso nosotros hemos hablado un poco, o casi siempre estamos hablando de qué pasa con el diagnóstico. Yo qué tengo que saber, ¿cierto? Para poder hacer un diseño o poder trabajar con mi estudiante, elementos que tengo que fortalecer, por ejemplo, en un grado.
¿cierto? El elemento clave que vemos aquí, por ejemplo, es la necesidad. Nosotros hacemos un diagnóstico de lo que nosotros encontramos en nuestros estudiantes y a partir de ese diagnóstico hacemos una programación. Generalmente eso nosotros lo encontramos en los planes de área, ya tenemos eso estandarizado porque generalmente cada vez que recibimos estudiantes en un ciclo escolar, pues los diagnosticamos a través de algunos tipos de evaluaciones o ejercicios, ¿cierto? Y también una programación que tenemos que tener presente. Una cosa es programar o planificar por competencias y otra cosa es planificar por contenidos. Cuando nosotros planificamos por contenidos, claramente, pues vamos a tener que responder a esos contenidos, pero cuando establecemos las competencias, que ya más adelante vamos a ver de dónde las vamos a tomar, ¿cierto? Pues estamos verificando que nuestros estudiantes puedan cumplir, ¿cierto? O puedan llegar a cumplir con el desarrollo de esas competencias. Luego de este proceso de programación, vemos la ejecución. La ejecución es toda esta metodología que nosotros implementamos durante el año en nuestros planes de aula, ¿cierto? Día a día, cómo nosotros logramos que los estudiantes logren cumplir esas competencias y pues también está asociado a la evaluación. Pero aquí digamos que tenemos que verificar que en esta escala que estamos revisando acá debemos contemplar el hecho de que nosotros debemos generar necesidades de aprendizaje en los alumnos. ¿Y por qué es importante generar esas necesidades de aprendizaje? Nosotros debemos motivarlas. De pronto sabemos que es difícil establecer estrategias de implementación para adquirir habilidades, pero nosotros a través de experiencias de aprendizaje podemos generar y movilizar en los estudiantes algo muy importante que se llama la motivación. La motivación parte de elementos concretos que tienen que ver con esa necesidad. Si nosotros generamos en nuestros estudiantes una necesidad, ¿cierto? Eso lo podemos realizar a través de la activación del conocimiento, a través de la activación de la curiosidad, sobre el tema o los núcleos temáticos que estamos planteando, pero a partir de una necesidad que nosotros generemos, podemos también desenfocar o podemos delinear allí intereses. Cuando nosotros trabajamos a partir de los intereses de los estudiantes, se va a facilitar mucho más adquirir o desempeñar en ellos o desenvolver en ellos la motivación. Por eso, cuando nosotros hablamos de motivación, hablamos de un movimiento. ¿Cómo movilizar en los estudiantes estos elementos? ¿De qué forma hacerlo? Pues a partir de los intereses. Y cuando nosotros generamos intereses en ellos, significa algo que a nosotros nos gusta mucho retomar como una palabra de enamorar a los chicos de las áreas, ¿cierto? Enamorar a los chicos de las matemáticas, enamorar a los chicos del lenguaje, pero esto sucede es cuando ellos le dan un sentido en su vida cotidiana. Entonces, hablar de la motivación implica detonando un interés en el cual ellos ven que realmente eso lo están utilizando en su vida cotidiana. Y justamente por eso nosotros durante todo el webinar estamos hablando acerca de las experiencias de aprendizaje, ¿cierto? Cuando nosotros planteamos un reto, por ejemplo, no sabemos, los profes de ciencias naturales, cuando les plantean un reto a los estudiantes acerca de ir y reconocer, por ejemplo, el ciclo de vida de una planta o ir y conocer el ciclo de vida de algún animal o ir y conocer en el caso de matemáticas, por ejemplo, dónde están los fraccionarios en la vida misma, qué ocurre, por ejemplo, en la historia del universo en el área de sociales, cómo nosotros enamoramos a los estudiantes creando allí en ellos un impulso, ¿cierto? Y en lo que implica también en ellos esa motivación para aprender, ese impulso que los lleve a aprender. Eso implica que ellos puedan ver cómo todo lo que nosotros estamos enseñando pues les va a impactar en la vida cotidiana. Y es que de pronto ellos dicen, o muchos niños nos dicen es, profe, y le hago la pregunta a Sandra, de pronto tú has escuchado que siempre dicen, profe, ¿eso para qué me sirve en la vida? ¿Cierto? Así ¿Eso para qué me Así sirve en la vida? es una de las preguntas más comunes en muchas de las áreas y es como el hecho de crear la necesidad. Particularmente, por ejemplo, yo desde el inglés, yo pues, he sido docente de inglés y realmente si no se genera la motivación y la necesidad y como que se muestra un panorama donde realmente va a ser útil y donde realmente van a necesitar como tal la lengua,
pues no hay una motivación porque no se le ve como una funcionalidad directa. Pasa en muchas áreas, pasa en muchas áreas en donde los estudiantes no entienden o no encuentran como ese sentido. Por ejemplo, en la matemática, muchos de ellos en primaria se motivan mucho porque entienden un poco el por qué y el para qué, y en bachillerato digamos que muchas de las cosas ya no las encuentran tan funcionales porque muchas veces se nos olvida darles una aplicación como muy clara y generar precisamente esa necesidad donde ellos encuentren cuál es la función que tiene todos esos contenidos dentro de la vida diaria y cómo los podrían llegar a utilizar en dado caso. Entonces, hasta que no se genera como esa situación, como tú estás diciendo, donde ellos se sientan motivados a utilizarla realmente, no hay un proceso de motivación y el conocimiento realmente por competencias, pues no es tan alcanzable. Así es, y es muy importante ver lo que estamos viendo aquí en la última parte de este párrafo que tenemos aquí abajo, y es qué implica plantear un reto en ellos, un nivel de logro, ¿cierto? Y una actividad que se pueda realizar de acuerdo con criterios de exigencia. Nosotros conocemos a nuestros estudiantes, sabemos que cada uno de ellos tiene estilos y ritmos de aprendizaje, ¿cierto? Y tienen intereses diferentes. ¿Qué implica evaluar por competencias o qué implica trabajar a través de las competencias? Reconocer primero que hay una gran diversidad de desempeños, que los estudiantes tienen desempeños de acuerdo también con sus condiciones o, como decía Sandra, con sus contextos, y que esto no implica que el estudiante sea calificado como bueno o malo en algo, ¿verdad? También hablar y empezar a hablar de las competencias implica que éstas se van desarrollando gradualmente, que los estudiantes seguramente muchos de ellos van a lograrlo o van a lograr un gran desempeño o un desempeño alto enseguida, pero hay otros que van a tener que trabajarlo aún más. Y de pronto muchas veces vemos que las competencias implican niveles de desempeño para que los estudiantes logren estos objetivos. Por eso, nosotros acá traemos unos cortos pasos que vamos o que tienen que ver con esa formulación de las competencias. En este caso, nosotros encontramos, seguramente ustedes todos reconocen esta tabla que está aquí, ¿cierto? Que es la taxonomía de Bloom. Esa taxonomía de Bloom permite que nosotros podamos formular también niveles de competencias o niveles de desempeño para lograr algunas competencias en los estudiantes, ¿cierto? Sabemos que estas tienen procesos cognitivos de orden inferior y de orden superior, pero que todos los estudiantes o que todos los seres humanos pasamos por cada una de ellas, ¿cierto? Debemos precisar los dominios, ¿cierto? O los niveles de profundidad cognitiva para poder lograr una competencia establecida, puede ser por los estándares, porque realmente es de allí de donde surgen, formulamos las competencias para las áreas que obligatorias, muchas de las áreas obligatorias, todas las áreas obligatorias tienen estándares básicos de competencias. Tenemos los lineamientos también por parte del Ministerio de Educación. Los derechos básicos de aprendizaje, ¿cierto? Son documentos que ya nos dan un derrotero para poder establecer esas competencias, pero nosotros en la autonomía de nuestro criterio institucional o nuestro criterio como docentes, podemos establecer cuáles son los niveles de desempeño de mis estudiantes con respecto a cada una de esas competencias. Si yo veo que mis estudiantes en alguna actividad o en algún elemento van a trabajar elementos para recordar, ¿cierto? Voy a poder tomar la taxonomía de Bloom para definir cuáles son las actividades que le van a permitir a mi estudiante fortalecer ese orden o ese proceso cognitivo, ¿cierto? Y voy a poder también revisar que el hecho de que mi estudiante tenga que fortalecer más el recordar no significa que el estudiante no pueda desarrollar el comprender, aplicar, analizar, evaluar o crear paulatinamente. Es por eso que nosotros también debemos establecer estrategias adecuadas, ¿cierto? Resulta que aplicar estrategias de enseñanza que priorizan el aprendizaje de los estudiantes antes de la forma en la que yo lo enseño, pues me va a permitir a mí delimitar también cuáles son esos criterios que decía Sandra anteriormente, ¿cierto? Y es despertar ese apetito de aprender, ayudarlos a identificar también sus propias estrategias de aprendizaje. Por eso, creeríamos que nosotros estamos haciendo tanto hincapié en que el diseño de experiencias de aprendizaje es el que nos va a permitir que los estudiantes realmente lleven a la práctica lo que están aprendiendo, ¿verdad, Sandra?
Claro que sí, Kate, claro que sí. Digamos que ya vamos en esos dos pasos allí que son muy importantes porque sin las estrategias realmente para motivar a los estudiantes a llegar a ese conocimiento, pues digamos que no vamos a lograr pues nada más. Vamos ahora con el tercer paso que tenemos allí, que tiene que ver con seleccionar los medios y los materiales. Entonces, como les decíamos anteriormente, no únicamente se trata de pensar acerca de los objetivos como tal puntuales que nos planteemos, sino qué tan alcanzables son esos objetivos y cómo los vamos a alcanzar. Y en ese cómo alcanzarlos que nos planteábamos dentro de las preguntas al inicio, pues está medios y materiales que podamos tener para llegar realmente al cumplimiento de esos objetivos desde un cálculo muy real de nuestra situación, de nuestra institución, de nuestros alcances, de los alcances de nuestros estudiantes, por ejemplo, por ejemplo, en este momento, muchos colegios sueñan muchas cosas, pero tenemos que tener en cuenta la conectividad de nuestros estudiantes y los estudiantes, digamos, que tienen las opciones de hacer, si tenemos los medios en el colegio, entonces un poco aterrizarlo a con qué contamos y cómo vamos a hacer que eso con lo que contamos pues sea funcional para el cumplimiento de esos objetivos. Entonces, establecer los medios, las mediaciones y los materiales educativos es muy importante también, porque sin esto podemos tener muchas ilusiones de cumplir muchos objetivos, podemos tener a nuestros estudiantes muy motivados, pero realmente los medios son los que nos van a ayudar a llegar como a ese objetivo final. Entonces, para esto pues tenemos que es como el canal de aprendizaje, todos estos medios, buscar cuáles son los más eficaces que realmente lleven al estudiante a cumplir ese objetivo de aprender haciendo, a cumplir el objetivo de aprendizaje que planteamos al principio y también un desarrollo de habilidades. Entonces, en medio de ese desarrollo de habilidades es importante observar el medio que lo rodea, utilizar la memoria, la atención, el pensamiento, algo que es muy importante que es aprender a aprender. Muchos de nuestros estudiantes muchas veces no se conocen a sí mismos dentro de ese proceso de conocimiento y de cómo adquieren ellos las ideas, cómo adquieren ellos los conocimientos, tiene que ver un poco con hábitos de estudio, con todas estas cosas de ellos conocer esa manera con la que saben adquirirlo, pueden adquirir los conocimientos y empezar a aplicarlo. Y eso es un paso muy importante que te tiene que dar con los estudiantes, porque sin eso, a pesar de que haya mucha motivación, si el estudiante no conoce cómo aprende, es un poco complejo para que realmente pueda cumplir los objetivos. Finalmente, pues toda esta parte de seleccionar los medios y materiales, pues es para la capacidad de procesar la información por medios propios que tengan los estudiantes, por medio de la selección de la información, la abstracción de esa información, cómo hacen ellos para filtrar la información que adquieren, que obtienen desde muchos canales que le pueden ellos utilizar para obtener la información, cómo hacen ellos para canalizarla un poco, la integración de esos contenidos desde las diferentes áreas, desde las diferentes fuentes de información, desde su realidad, desde los conocimientos previos, todo ese enlace que se construye allí a partir de todos los conocimientos que los estudiantes van adquiriendo, pues hacen que cobre sentido, que cobre vida ese conocimiento y finalmente una interpretación de esos conocimientos, porque si no, no tiene mucho sentido y no va a pasar más allá de la parte conceptual y de la parte técnica, sino que ellos tienen que realmente interpretar esos conocimientos para poder lograr aplicarlos más adelante en las siguientes partes pues, de todo este proceso. Así es, Sandrita, y eso quiere decir que los estudiantes deben primero hacer este ejercicio para poderlo comprender en su imaginario y aplicarlo a situaciones de la vida real, o sea, en la aplicación como tal de su aprendizaje, mientras ellos realizan estas actividades, pues primero deben tener tener de esta forma tan concreta la información. Muy bien. También es importante precisar los desempeños en sus niveles. Resulta que lograr las competencias, ¿cierto? O para el poder lograrlas, como lo decíamos anteriormente, existen esos desempeños que los estudiantes o que nosotros podemos establecer para que los estudiantes las alcancen. Quiere decir que esto se va a realizar a través de elementos demostrables, ¿cierto? Cuando son demostrables, ¿cierto? En el proceso de aprendizaje yo voy a poder verificar si mi estudiante está realmente alcanzando una competencia o no y en qué nivel la está logrando. Esto permite tener también unos indicadores que me establecen el conjunto de acciones, ¿cierto? Y los niveles en los que el estudiante pone en juego esos recursos para solucionar una situación. Entonces, cuando nosotros hablamos de los niveles de desempeño,
También proponemos hablar de algunos verbos que pueden orientar a los estudiantes a cambiar el chip. Cambiar el chip de ser muy malo o ser muy bueno, ¿cierto? A establecer niveles de desempeño en el que el estudiante pueda lograr alcanzar su excelencia. Pónganse en una situación como la que de pronto estamos trabajando a través del juego. Tenemos juegos que tienen niveles, ¿cierto? Y los niveles cada vez que cumplimos cada uno de esos niveles, pues vamos aumentando destrezas, vamos aumentando complejidad, ¿cierto? Niveles de complejidad y digamos que poner a los estudiantes en una situación en la cual ellos dejen de ver el aprendizaje como algo que es obligatorio y que es desmotivante, pues lo podemos hacer a través de la implementación de desempeños donde nuestros estudiantes se reconozcan en niveles que todos tenemos y a los cuales todos podemos llegar o podemos desarrollar de distintas formas. Acá nosotros proponemos, por ejemplo, que los niveles de desempeño pues pueden ser desde efectivamente estudiantes que no realizan alguna actividad, ¿cierto? Que nuestros estudiantes hacen el intento por realizar algún elemento, ¿cierto? Que depende de sus condiciones, que depende de pronto de sus alcances, también depende de su motivación y automotivación, porque no podemos desligar que los estudiantes también tienen una responsabilidad en su proceso de aprendizaje, pero podemos establecerlo a través de este elemento que está aquí, estos niveles de desempeño. Entonces, hablamos de que nuestros estudiantes podemos modificar este chip de decir que nuestro estudiante tiene un desempeño bajo a decir que nuestro estudiante es receptivo. ¿Por qué? Porque el estudiante logra identificar, logra reconocer, logra registrar, logra desarrollar ciertas habilidades o desarrollar ciertas actividades que lo van a encasillar probablemente en este nivel, pero que no significa que sea malo, ¿cierto? Sino que es un nivel que está alcanzando, es el primer nivel para lograr la excelencia, que puede pasar al nivel básico o a nivel resolutivo. En vez de hablar que es un estudiante que está a nivel básico, podemos hablar de que es un estudiante resolutivo porque el estudiante va a comprender, va a resolver, ejecutar, planificar, elaborar, diagnosticar distintas situaciones que nosotros les propongamos, que nuestro estudiante antes también de llegar a ser estratégico va a poder ser autónomo y que va a poder argumentar, explicar, autorregularse, mejorar propiamente desde sus propios medios, va a poder ser crítico, va a poder analizar y finalmente va a lograr ser un estudiante estratégico porque va a poder crear, va a poder innovar. Esto atiende mucho a la taxonomía que vimos al principio, la taxonomía de Bloom, y es que es lo que nos permite establecer niveles de desempeño en los cuales nuestros estudiantes también van a dejar de ver el aprendizaje como algo imposible o como algo que no nos gusta. Entonces, si combinamos la motivación, pero además de todo le proponemos a nuestros estudiantes, les damos a conocer cada uno de estos niveles de desempeño y les decimos que la meta es lograr ser estratégicos, pues seguramente ellos también se van a involucrar muchísimo más en su proceso de aprendizaje. Esto lo exponemos y es importante exponerlo porque cuando hablamos de las competencias, estas competencias se dividen en niveles y cuando nosotros les damos a nuestros estudiantes a conocer esos niveles, ellos también se ponen su propio reto de lograrlo. Por eso, cuando hacemos la planificación y establecemos esa competencia máxima que los estudiantes van a alcanzar, por ejemplo, para ser estratégicos, también debemos establecer cuáles son los criterios para que el estudiante sea, por ejemplo, autónomo, sea resolutivo y sea receptivo, sin que ellos se desmotiven y mucho más, pues, atendiendo a elementos que ellos puedan lograr y que sepan que todos vamos a pasar por estos niveles de receptivos, de resolutivos, autónomos, hasta llegar a estratégicos. Muy bien, Sandra. Y pues en ese sentido, ¿qué es importante luego de establecer la evaluación? Bueno, Kate, pues llegamos al quinto paso, que es un paso realmente muy importante, realmente muy amplio y que le da como una base para que uno vuelva de nuevo a iniciar el ciclo desde el principio y pueda volver a revisar como todo el proceso, a evaluar los pros, los contras, todo lo que, pues, lo que se ha llevado a cabo, tanto en el proceso de la enseñanza como tal, como del aprendizaje de los estudiantes, realmente si hubo una adquisición o un desarrollo más bien de las competencias que se esperaba.
Entonces, lo primero, pues, es precisar las técnicas y esos instrumentos de evaluación que van a ser, pues, los que nos van a dar cuenta del proceso de nuestros estudiantes. No es un proceso que se pueda dar a la ligera, realmente es un proceso que se tiene que hacer muy a conciencia de escoger cuáles son las técnicas, las mejores maneras de hacer la evaluación con nuestros estudiantes y cuáles pueden ser esos instrumentos que nos ayuden a implementar esa evaluación y que realmente nos dé cuenta del proceso real de los chicos que tenemos en el aula. Entonces, hacer seguimiento e informar a los estudiantes sobre su proceso también es una parte muy importante. El estudiante muchas veces digamos que seguimos anclados un poco a eso que se trabajaba hace muchos años, de mantenernos muy a la par de que el estudiante no sepa de pronto la calificación sino hasta el final, o que el estudiante no tenga acceso a su proceso, pero realmente digamos que es romper esa brecha y precisamente que el estudiante sea consciente todo el tiempo de su proceso, de en qué punto está, en qué punto inició y a dónde realmente queremos que él llegue. El estudiante tiene que conocer realmente cuál es ese objetivo que se planteó al inicio y en qué nivel él está y qué le falta para alcanzar ese proceso, porque todo eso tiene que ver con un autoaprendizaje y todo eso tiene que ver con que el estudiante realmente se haga el protagonista de su aprendizaje. Si él no sabe realmente puntualmente qué se le está evaluando, si no sabe puntualmente cómo está o en qué nivel se encuentra en el momento, va a ser muy complicado que realmente él tome la iniciativa para llegar más allá y para alcanzar los objetivos que se han propuesto. Entonces, mediante todo este proceso de evaluación, pues observamos si los estudiantes han logrado o no las competencias propuestas que determinamos desde el principio en la planeación, que les dijimos que era muy importante, y cuáles eran pues esos criterios de evaluación. Entonces, esos criterios que nos planteamos en cuanto a los procesos de enseñanza-aprendizaje, esos niveles de desempeño que planteamos también allí, que Kate nos estaba diciendo, de acuerdo al marco legal y de acuerdo a la autonomía de cada una de las instituciones, de acuerdo entonces a esos niveles de desempeño, en qué lugar se encuentra mi estudiante, en qué nivel y qué tanto le falta realmente para conseguir ese objetivo que tenemos al principio. Importantísimo la autoevaluación, la coevaluación, la heteroevaluación. También tendemos a centrar la evaluación únicamente en el docente y realmente no es un proceso muy sano, porque el estudiante tiene que ser consciente de su proceso y los compañeros también, de acuerdo a todas las habilidades que estamos desarrollando de trabajo cooperativo, de una realmente que haya como toda la interacción en el aula que facilite todo ese conocimiento. Tiene que haber desde cada uno de los ángulos una evaluación muy clara acerca del proceso y pues una evaluación también del plan curricular, realmente qué tan eficiente está haciendo el plan curricular, si necesita algunas adaptaciones, si realmente sí está funcionando y si está ayudándonos a cumplir esos objetivos que nos planteamos al inicio de todo este proceso. Entonces, tener en cuenta allí los criterios, los procedimientos que se lleven a cabo, las formas, las modalidades que hemos utilizado para llegar a ese conocimiento, cuáles han sido los instrumentos y la periodicidad también importantísima de esa evaluación. Si estamos dejando de pronto para evaluar al final del proceso o realmente estamos evaluando durante cada una de las clases ese avance de nuestros estudiantes, sin necesidad de decir, vuelvo a repetirlo, que sea una evaluación cualitativa o cuantitativa, perdón, donde le asignemos una calificación al estudiante, sino más allá de eso, que realmente nos estemos enfocando en si hay un cumplimiento o una adquisición de las habilidades que nos planteamos, de las competencias que nos planteamos al inicio, o no lo tenemos. Así es, Sandra, completamente de acuerdo. Y justamente, pues aquí también establecemos que la evaluación, y es muy importante, lo venimos reiterando durante todo el encuentro, es que debemos evaluar durante todo el momento o todo el ciclo de aprendizaje, ¿cierto? Las técnicas e instrumentos nos permiten revisar elementos antes de aprender con nuestras evaluaciones diagnósticas, elementos del mientras aprendo en la evaluación formativa. Creeríamos nosotras que la evaluación formativa y la evaluación sumativa van a venir a ser grandes protagonistas de verificación sobre si mis estudiantes están logrando esos niveles de desempeño en su competencia o no, ¿cierto? Porque pues vamos a tender a tener que la evaluación formativa y sumativa nos van a dar cuenta de estos elementos. Justamente también es importante revisar las rúbricas de evaluación, y estos instrumentos los vamos a verificar mucho mejor y los vamos a ver más a profundidad en el último encuentro, pero los nombramos acá porque hacen parte de la forma en la que evaluamos como tal
los niveles de desempeño. Entonces tenemos unos criterios establecidos con unos niveles y de acuerdo a esos niveles de desempeño que vimos anteriormente, pues vamos a poder establecer elementos de autoevaluación y coevaluación con nuestros estudiantes. Justamente, Sandra, y ya para ir empezando a culminar un ejemplo de lo que implica también la innovación o el cambio o la modificación de los diseños curriculares, pues vemos que en el aprendizaje o en el diseño basado en competencias, pues la teoría, ¿cierto? Es una. Lo que nosotros tenemos en nuestra mente o en nuestros planes de área es una y la acción concreta es otra. ¿Qué permite el diseño curricular? Que nosotros tengamos muy claro durante todo el año cuál es esa metodología que vamos a implementar para poder lograr el desarrollo de esas competencias, cuáles son nuestras estrategias de enseñanza, los medios y las mediaciones y como tal, la evaluación. Justamente nosotros tenemos acá 7 elementos concretos que se asocian a el lugar donde se encuentran. Cuando yo parto del diagnóstico de necesidades, lo encuentro en el contexto, ¿verdad? Me tengo que centrar en el contexto y es lo primero que yo realizo antes de empezarme a pensar cuáles son esas estrategias de enseñanza. Luego la formulación de los objetivos, porque ¿qué ocurre? Nosotros tenemos que formular objetivos y esto lo tenemos que tomar de esas necesidades que identificamos asociándolas con los referentes de calidad, que son pues lineamientos, estándares, derechos básicos de aprendizaje, orientaciones pedagógicas para las áreas fundamentales y también la selección de contenidos. ¿Por qué? Porque es importante. El material de apoyo y los contenidos van a ser una fuente importantísima, pero no vamos a partir de esto. En la enseñanza y en el aprendizaje basado en competencias no partimos de los contenidos, sino que los contenidos se vuelven, es un medio para que el estudiante adquiera la competencia. Luego, vemos que de aquí para abajo las secuencias didácticas que nosotros implementemos en las clases y durante la práctica como tal son las que nos van a permitir establecer también esos criterios. Entonces tenemos que organizar el contenido a partir de las secuencias didácticas, en qué momento lo voy a utilizar y en qué momento lo voy a omitir, en la selección de las experiencias de aprendizaje que también se trasladan a las secuencias didácticas, que seguramente nosotros vimos el día de hoy esta parte, ¿cierto? Que en la selección de contenidos y el material y la organización de esos contenidos es otra parte de la planificación. Y finalmente vemos que las experiencias de aprendizaje son esa práctica donde el estudiante realmente lleve a cabo elementos que le permitan adquirir esas habilidades. Por lo tanto, tengo que seleccionar mis experiencias de aprendizaje, organizarlas también dentro de las secuencias didácticas y determinar cómo las voy a evaluar. Eso mismo y todo esto va a ocurrir dentro de la secuencia didáctica. Justamente por eso en la próxima sesión vamos a centrarnos en las secuencias didácticas, de pronto tener ideas y tener elementos acerca de cómo implementarlas para poder lograr y alcanzar el aprendizaje basado en competencias. Finalmente, Sandra, hablamos de algo que se llama el ajuste de las mallas curriculares bajo el formato de la institución. ¿Por qué es importante esto? Porque resulta que pues este es como el ADN, este es como la parte fundamental donde nosotros implementamos esa planificación anual, ¿verdad? Y planear a partir de las competencias implica tener presente también cómo van a estar nuestras mallas curriculares. Entonces, Sandra, si quieres, pues nos puedes explicar un poco, de pronto no está tan legible acá, pero pues les mostramos un ejemplo de lo que proponemos nosotros aquí. Claro que sí, aquí entonces tenemos pues todo lo que tiene que ver de lo que estaba diciendo Kate, todo lo del diseño curricular, tenemos que hacer como una adaptación primero que todo de esto, aunque es importante realmente reforzar también la idea de lo que decíamos anteriormente, de que el hecho de que se hagan modificaciones directamente en el papel y en todo lo que tenemos en formato, pues digamos que es el primer paso, es fundamental, pero es el primer paso para que realmente haya un cambio en el nivel, a nivel aula, ya que si lo que se coloque aquí pues no se traslada directamente al aula, pues no habrá un cambio significativo dentro de todo el proceso de los estudiantes.
Entonces aquí básicamente lo que tenemos es como un ejemplo de la organización que nosotros les planteamos a ustedes para donde pueden hacer todas esas adaptaciones. Aquí tenemos todo lo que tiene que ver con el código de área, las horas anuales, el responsable, cuál es el área, las horas trimestrales, quién hace la adaptación, la asignatura, el grado, la versión, la revisión, que básicamente pues digamos que seguramente es lo muy parecido a lo que ustedes tienen en sus encabezados dentro de sus planeaciones, dentro de sus currículum. Aquí están las competencias transversales, entonces importante plantear una competencia que realmente abarque, que realmente vaya y que atraviese como tal las diferentes áreas del conocimiento, que sea algo como que se plantee en conjunto y que realmente los estudiantes puedan dar cuenta de ese proceso desde toda la integración que ellos mismos hagan del conocimiento que van adquiriendo en todas las áreas. Las competencias básicas dentro de cada una de las áreas, cuál es esa meta del ciclo que nosotros nos planteamos para ese espacio, para ese momento que vamos a tener allí, el objetivo de aprendizaje del grado. Importante, tal como lo decíamos también anteriormente, que los estudiantes tengan el contacto con toda esta información. Es muy importante que el estudiante conozca realmente qué es lo que se está esperando que él consiga al finalizar un ciclo de formación. Los derechos básicos del aprendizaje también los tenemos aquí, entonces de acuerdo a esto que nos planteamos acá en la parte de arriba, cuáles son esos derechos básicos de aprendizaje que corresponden directamente a eso que nos estamos planteando. Entonces allí algunos dice, comprende que los sentidos le permiten percibir algunas características de los objetos que nos rodean, comprende que existe una gran variedad de materiales y que estos se utilizan para distintos fines. Bueno, digamos que ahí están los 4 objetivos como esos derechos básicos de aprendizaje que dan cuenta o que se esperan también conseguir una vez se haya terminado el proceso. Esos son los básicos, las competencias transversales y realmente las competencias que nos planteamos nosotros como institución, pues aspiran a llegar un poco más allá. Finalmente, en la parte, dime, dale, Cata. Sí, no, importante verificar que la parte superior, y ya para ir bajando un poquito a la parte práctica, nosotros en la parte superior tenemos todo lo que nos dan los referentes de calidad, ¿verdad? Porque tenemos que darle cumplimiento por ley a estos elementos. Entonces tenemos competencias básicas que establecen los estándares, tenemos metas de ciclo, que estas metas de ciclo surgen de la ley 115 y es la Ley General de Educación donde se establecen metas para cada una de las áreas. Hay unos descriptores en los artículos 21 y 22, el objetivo de aprendizaje del grado, que es como decía Sandrita, y los derechos básicos de aprendizaje, pero para ir complementando y aterrizando, en la parte práctica y en la parte autónoma de la institución educativa, la vamos a ver es en la parte de abajo. ¿Por qué? Porque nosotros somos quienes vamos a personalizar nuestros retos al momento de establecer los objetivos de aprendizaje, esos indicadores de desempeño, como tal establecer los contenidos, la metodología y la evaluación. En esta malla, por ejemplo, y para complementar un poco lo que decía Sandra, pues es donde nosotros podemos personalizar si nosotros delimitamos una estrategia, en este caso pues para la presencialidad, o si también incrustamos dentro de la misma planificación elementos para la virtualidad, o si yo voy a ajustar mi malla para el desarrollo de competencias a través del el modelo de alternancia, ¿cierto? Es importante verificar que nosotros a través de la enseñanza y el aprendizaje basado en competencias, pues vamos a poder mediar sobre cuáles son los medios, como decía Sandra anteriormente, cuáles son los medios que tengo disponibles para lograr estos aprendizajes. Eso era, mi Sandrita, ya puedes continuar. Gracias, Cata. Claro que sí, bueno, digamos que ya como para hacer un cierre, creo que ya estamos allí como en el tiempo exacto. Tal como decía Cate, pues tenemos la información allá abajo, que es la que vamos a personalizar a nivel institución. Entonces es importante tener en cuenta ese saber hacer, el saber ser y el saber aprender, que como les decíamos anteriormente, muchas veces no se tiene muy en cuenta, pero que en este caso es muy, muy importante para todo lo que tiene que ver con el aprendizaje por competencias. Los contenidos que realmente estén vinculados directamente con todos esos indicadores de desempeño y con todos esos indicadores que nos van a demostrar si están las competencias adquiridas, sin necesidad de que la evaluación realmente vaya a ser de los contenidos, sino de todo el proceso del aprendizaje, para el aprendizaje y del aprendizaje, todo el proceso de evaluación. Recordemos que es un proceso que se realiza desde el inicio hasta finalizar todo. Así es. Entonces, pues,
Sabemos que el tiempo es un poco corto, pero pues les dejamos acá. Esta es una apertura al ciclo de formación que tenemos nosotros propuestos para el aprendizaje basado en competencias. Y pues no sé si, André, tengamos comentarios, preguntas en el chat o personas que quieran participar, pueden levantar su mano. Claro que sí, Kate. Bueno, de hecho teníamos una pregunta hace un rato y es que la profe Daniela Cárdenas preguntaba dentro de ese ciclo didáctico que nos presentaron y es cómo se podía medir la apropiación. La apropiación, Ajá. la apropiación de las competencias. Sí, dentro del ciclo didáctico que mostraban ustedes ahí en la PPT, cuando estaban mostrando toda la parte de la transferencia, de la evaluación, de la apropiación de los conceptos y toda esa situación del ciclo didáctico, entonces la profe nos preguntaba es, pues, ¿cómo se puede medir esa apropiación en los estudiantes? Ah, ok. Bueno, pues justamente es ahí donde entran las experiencias de aprendizaje a tener elementos en los que los estudiantes puedan desempeñar retos, desempeñar situaciones en las cuales implementen lo que ellos han aprendido. Si nosotros revisamos, y como decíamos anteriormente, para verificar que mi estudiante está aprendiendo, yo tengo que poderlo evidenciar. Y para poderlo evidenciar, yo podría darle experiencias donde los estudiantes produzcan algo, donde los estudiantes puedan dar cuenta a través de discusiones acerca de lo que están trabajando, de lo que están aprendiendo y donde tú realmente puedas observar que el estudiante sí está desarrollando esa habilidad y en qué grado. Recordemos que cuando hablamos de niveles de desempeño, pues mis estudiantes van a poder estar distribuidos en cada uno de esos niveles y eso me va a poder también dar a mí como las aristas de lo que tengo que fortalecer también en el acompañamiento para ellos. Entonces, ¿cómo lo evidencio? A través de esas experiencias en la observación, en productos específicos y pues más adelante ya lo vamos a ver en lo que significan las evidencias de aprendizaje, que son supremamente importantes para dar cuenta de esta apropiación. Gracias, Así es. Kate, y gracias, André, por la pregunta. No sé si de pronto tenemos más opiniones de las personas que nos acompañan en este momento. Si de Bueno, pronto realmente quieren lo que opinar. tenemos acá es que, bueno, la profe Daniela tiene la manito levantada, le vamos a dar la habilitación del micrófono. Profe Daniela, ¿cómo estás? Te escuchamos, bienvenida. Hola, muchísimo gusto. Soy Daniela Cárdenas desde Ecuador. Mira, tengo un caso muy propio, llamémoslo así, y me encanta esto del aprendizaje en base a competencias. ¿Cómo lo podríamos anclar o cómo lo podríamos coordinar con niños que el día de hoy tienen algún tipo de trastornos de adaptación o concentración, los TDAH, TDA? Entonces, ¿cómo lo Ajá. podríamos anexar a esto que es muy valioso porque es otro estilo de aprendizaje? Y ahí puede ser muy valioso la parte de las inteligencias múltiples con las competencias de estos niños porque son muy inteligentes, sin embargo desarrollan otro tipo de habilidades. Sí, Así la es. inclusión. Completamente acertado frente a esto y para eso pues ahí también podemos implementar factores o principios del diseño universal de aprendizaje y es importante ver que cuando nosotros también desarrollamos experiencias de aprendizaje en las cuales se puedan desempeñar los estudiantes de acuerdo a sus condiciones y nosotros podamos evaluarlos, ¿cierto? En el diseño universal de aprendizaje muchas estrategias se pueden implementar atendiendo la diversidad de estudiantes que tengamos. ¿Qué tenemos que tener presente? Pues, por ejemplo, y lo hablamos de pronto de lo que se maneja acá en Colombia, se manejan elementos de adaptación curricular específicamente de pronto para algunos estudiantes donde tienen docentes de apoyo, pero si no es así, el diseño universal de aprendizaje, que en siglas se llama DUA,
te va a permitir implementar estrategias que puedan abordar y abarcar de pronto diferentes niveles de desempeño en los estudiantes. También tú puedes, como docente, establecer niveles de desempeño particularmente para esos estudiantes y puedes implementar las mismas estrategias de pronto, las mismas experiencias de aprendizaje, ¿cierto? Pero evaluadas de una forma diferente. Ahí ya tú lo vas a poder mediar muy particularmente desde las condiciones de tus estudiantes. Así es, Kate, y también digamos que ahí es donde cobra mucha importancia también la parte de la planeación, ¿no? Todo lo que hablábamos acerca de esa programación y de esa planeación y el pensarse al inicio todo, tenemos que pensar en experiencias de aprendizaje que realmente sean muy inclusivas y que le den cabida a todos los estilos de aprendizaje, a todas las, digamos que las características que tengamos dentro de nuestra realidad dentro del aula, para que todos los estudiantes puedan sentirse protagonistas de alguna manera de esas actividades y puedan sentir que tienen una cabida allí dentro de todo ese proceso formativo. Entonces, la parte de la planeación es muy importante para realmente darle vida a todo lo que tiene que ver con la inclusión dentro de las actividades y poder, digamos que centrar de alguna manera también nuestra atención en esos casos particulares que no, digamos que no están en la regla como tal, sino que digamos que hay que hacerle algunas modificaciones para adaptarlos a las necesidades de cada uno de ellos. Sí, y algo para complementarles es que es supremamente importante que dentro de esa planeación las evidencias de aprendizaje y que están en relación con la escala de los niveles de desempeño de la rúbrica que mostraba Kate y tú hace un momento, da cuenta de esos estilos y ritmos de aprendizaje teniendo en cuenta la inclusión que tenemos dentro del aula y también fuera de ella, porque si bien esto nos sirve para establecer competencias, depende digamos, del desempeño cognitivo que tenga el estudiante o el desempeño físico acorde a su edad y al grado de escolaridad. Es importante tener presente que esa variedad de evidencias de aprendizaje tienen que oscilar y están en relación con los ritmos y los estilos de aprendizaje. Por eso cuando nosotros establecemos un objetivo de aprendizaje para evaluar con los estudiantes y planteamos dentro de esa planeación unos criterios de evaluación, qué niveles de desempeño y las evidencias de aprendizaje, tenemos que diversificar las evidencias de aprendizaje, que si bien, por ejemplo, vamos a poner, no sé, una maqueta, una campaña publicitaria, un video o cualquier situación que registre frente a algún objetivo de aprendizaje, tiene que tener diferentes posibilidades de presentarse para los estudiantes. Bueno, Muchísimas pues gracias y chicas, muy acertado ese comentario, André. Sí, señora. muchísimas gracias. Bueno, queremos resaltar que en el chat nos han agradecido un montón por este espacio que ha sido muy claro, muy nutrido. Vamos a aclarar unas cositas y es frente a la inscripción, sí deben realizar la inscripción para el siguiente webinar. Es importante que para que podamos obtener la certificación, debemos asistir nuevamente al que viene, tratar de ser puntuales. Recordemos que acaban ingresando, entonces la idea es que logremos estar pues, de manera temprana en el webinar para poder obtener el cupo. Las memorias del evento se les llegará vía correo electrónico, entonces no se preocupen por eso. Bueno, no sé, chicas, si quieren finalizar con algo. No, pues agradeciendo también a todos los asistentes a este espacio. Cerramos con 94 personas dentro del seminario y es muy, muy gratificante para nosotros tener a todas las personas que están aquí con nosotros el día de hoy. Los esperamos en el próximo encuentro, que es Kate, el martes. sí, discúlpame, es que me están preguntando acá en el chat que dónde van a poder conseguir nuevamente el link de la inscripción al siguiente encuentro del Es martes. exactamente el mismo link con el cual se inscribieron a esta, simplemente ya va a cambiar, ya permítanme un momento y les muestro aquí en pantalla
va a cambiar el nombre de la charla. Ya no se van a tener que inscribir a fundamentación, sino diseño e implementación del aprendizaje basado en competencias. Entonces, en el mismo link al cual se inscribieron en esta, van a encontrar diseño e implementación del aprendizaje basado en competencias, que es para el próximo martes 20 de octubre. ¿Listo? Así es, mi Kate. Bueno, pues chicas, muchísimas gracias. Gracias a nuestros asistentes. Fue un espacio corto, pero demasiado sustancioso. Y nos vamos con muchos interrogantes, ¿no? Que es la idea de un aprendizaje. Llevarnos interrogantes para poder mejorar nuestra práctica docente. Bueno, a todos nuestros asistentes, una excelente semana para todos. Gracias, chicas, y una muy feliz tarde. A ti, André, Feliz tarde. gracias por la compañía. Antes de Gracias. cerrar, sí, antes de cerrar nos están preguntando si se pueden inscribir hoy mismo o el mismo día. Sí, no hay Sí, se ningún pueden problema. inscribir desde ya. Ya desde ya pues están abiertas las inscripciones, incluso hasta al webinar del final. Ya pueden inscribirse, desde ya pueden inscribirse, perdón, a diseño y desde ya pueden inscribirse A a evaluación. evaluación. Bueno, ¿Listo? muy bien. Vale. Bueno, muchas Bueno, gracias. muchísimas gracias. Gracias, que estén muy Que bien. estén muy Hasta bien. luego. Vale, Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Feliz tarde para todos. lo mismo.